Paco Cruz, yo iba a decir, iba a reconocerle que había llegado primero que hasta que yo. Imagínate, mi querido Paco. ¿Cómo estás, Paco? Te saludo con mucho gusto. Oye, el tema de Ricardo Salinas Pliego, ayer precisamente lo abordábamos y era cuestión de tiempo para que respondiera. Lo que no nos esperábamos es que hasta le pidiera ayuda a la esposa para responderle a la presidenta. Mi querido Paco, te abrazo. ¿Cómo estás, maestro? Vicente, buenos días, igual que todos los días, a la familia sin censura. Ceci, buenos días. Mira, iba a decir yo lo mismo de Jaime. Lo despertó el Brian. Sí, lo despertó el gallo Brian, pero ya se fue. Pero bueno, sí, fíjate, Vicente, es bien curioso porque necesitó escudarse atrás de las faldas de su mujer. Atrás de las faldas de su mujer para salir a decir que es un inocente, para hacerse una víctima. Ya cuando te tienes que esconder atrás de la mujer, la verdad es que, con todo respeto lo digo, este, Aplicó la de Peña esa, Nieto, aplicó la de Peña Nieto. y la de Vicente Fox Quesada que se escondía atrás de Martita, eso sí, la verdad. Mira, la verdad es que después del lenguaje que usó este, con, a, con Denise Dresser, con Sabina Berman, con Vanessa Romero, la verdad es que este tipo no tiene perdón, mira, esa, con todos los posts que ha publicado, lépedos, groseros, barbajanes, todos, le gana a todos, Vicente. Este post que colocó ayer atacando a Denise Dresser, que mira, tú mismo sacaste la cara por Denise Dresser, lo mismo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tú dijiste claramente en la mañana, pues no es santo de mi devoción, lo mismo que dijo la presidenta, en otras palabras, pero de esto hay que defenderla, Vanessa Romero, también Sabina, que tú la conoces bastante bien. Pero bueno, este post que colocó, la verdad es que muestra, para mí, desnuda su machismo violento, su misoginia miserable, considera a las mujeres seres inferiores, merecedoras de desprecio, la misoginia, y déjame explicarlo, porque verdaderamente sí es importante esto, Vicente, es la creencia de la inferioridad de las mujeres en comparación con los hombres, y como consecuencia de ello se utiliza, agrede y se somete a las mujeres haciendo uso de una alterada y falsa legitimidad patriarcal, la legitimidad del macho entre machos. Esa misoginia está presente cuando se piensa y cuando se actúa como si fuese natural o como si fuera natural dañar a las mujeres, marginarlas, maltratarlas, violentarlas, promueven acciones y formas de comportamiento hostiles, agresivas, machistas a las mujeres en un país en el que el feminicidio es altísimo, Vicente, es un recurso el que está usando Salinas Pliego para justificar la opresión de las mujeres, y para mí ese post lo define completamente ese post debe ser alarmante para todos, Vicente, alarmante porque se muestra el fenómeno abierto de la violencia contra las mujeres. Mira, da la impresión de que no importa cuántas leyes haya para castigar la violencia contra la mujer, nos demuestra que ninguna sirve todavía. ¿Por qué? Porque hay personajes de poder, como este tipo Barbaján salvaje, que utilizan la violencia y se pasan las leyes por el arco del triunfo. Y mira, yo verdaderamente culpo al Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Vicente, porque el tribunal el tribunal pudo haberlo parado, detenido. ¿Te acuerdas de la campaña violentísima que traía contra Citlali Hernández cuando era secretaria general de Morena? Sí, El sí, Tribunal claro. Electoral y el INE pudieron haberlo ah, eh, este, sentenciado por violencia de género. Era violentísima. Bueno, este post está igual, peor, Vicente. Este post muestra todo lo que es Salinas Pliego, lo bajo, lo ruin, lo machista, lo misógino,
muestra el ser despreciable que es a Ricardo Salinas Pliego, Oye, despreciable en serio. Sí, Paco, Vicente. pues podrá llamar perras a tres comunicadoras, algunas de ellas con las que no compartimos muchas cosas, pero lo que no se va a quitar de encima es que ha perdido otro amparo. Estoy leyendo de Revolución 3.0. Salinas Pliego pierde amparo. TV Azteca deberá pagar más de 3.500 millones de pesos al SAT. TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, perdió en segunda instancia el amparo interpuesto contra el pago de impuestos sobre la renta, el ISR, correspondiente al ejercicio de 2009. Y dice que lo persigue la 4T. El 13º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito resolvió ayer, por mayoría de votos, que la empresa de televisión abierta deberá pagar una deuda por 3.527 millones de pesos por la omisión del pago del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2009. Espero que lo que escribió en respuesta a lo que dijo la presidenta haya sido después de que se enteró de esto, porque si no, prepárate porque viene otro tuitazo del tío Richie. Nótese mi sarcasmo, querido Paco. No, Vicente, esta resolución de la 13º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, que niega el amparo a TV Azteca, la verdad es que llegó por la noche, pero mira, lo grave no es eso. Lo grave no es eso, lo grave para Ricardo Benjamín Salinas Pliego es que él puede todavía recusar, puede apelar, puede hacer, todavía tiene recursos. Su problema grave es que en cuanto lo presente Vicente en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede recurrir a la Suprema Corte. Allí está su amiga Norma Lucía Piña Hernández, están otros ministros que se amafiaron también, pero tiene un problema, Vicente. Ya no le va a alcanzar el tiempo y le toca a la Corte, le tocará a la Corte que va a encabezar Hugo Aguilar Ortiz. Ese es el problema real. O sea que de entrada prácticamente necesitaría que la Suprema Corte o que Norma Piña recibiera de emergencia este recurso y lo perdonara mañana mismo, pero ya no le va a alcanzar el tiempo, Vicente, ¿eh? Así que por lo menos ya tienes anotado un recurso para la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mira, sé que por ahí ya está este hombre que despertó antes que Brian, debe haber despertado, para llegar antes que tú, debe haber despertado a las 4 de la mañana, seguramente se cayó de la cama. Jaime, buenos días. ¿Cómo ves? Te estoy viendo. Seguramente no durmió, Vicente. Está buena la carrilla, Jaime. Brian, defiéndeme, por favor, de este maltratador de gallos, por favor. Good morning, caballeros, ¿cómo están? Pues yo tratando de digerir esto, ¿no? De Ricardo Salinas Pliego, ya se veía venir que iba a responder. Lo que no veía venir yo era la respuesta de la esposa. Creo que les ha calado y profundo lo que ha dicho la presidenta, que lo ha pintado como el misógino que es, como el machista que es. Y bueno, pues se lo ha ganado a pulso. Yo digo, no es momento de buscar una vía legal para detener la impunidad, la violencia, primero, la violencia del discurso de Ricardo Salinas Pliego, y después nos llevaría invariablemente al tema de la concesión, porque dice la presidenta que pues hay manipulación desde TV Azteca, y creo que la presidenta se ha visto muy elegante, porque la perversidad, el cochinero de lo que están haciendo con la concesión es para inmediatamente debatirlo, analizarlo, mi querido Jaime. Sí, yo creo que hoy más que nunca merece un análisis profundo este fenómeno, al margen de las filias y fobias, al margen de si estoy indignado por las manifestaciones o las expresiones de este patán. Yo creo que con este tipo de peleas, disputas, queda evidente, es una evidencia, y creo que es la más palmaria demostración de que en México, no solamente en México, en todo el mundo, los plutócratas, los oligarcas
o quienes se han beneficiado del llamado capitalismo de compadres, se han hecho con el control de medios, han comprado el control de medios para defender sus intereses. Esa es quizá la evidencia más patente que hay en el caso de el señor Salinas Pliego. Debería, por tanto, reconsiderarse la licencia, el permiso que tiene La de concesión. sí, exacto, de que se ha beneficiado Ricardo Salinas Pliego para defender sus intereses. Luego hay una segunda consideración, insisto, al margen al desánimo, a la vergüenza, a la pena ajena que nos causa las reacciones de este safio, de este sátrapa. Hay un sinnúmero de adjetivos que yo podría endilgarle, pero no vale la pena. Yo creo que aquí queda demostrado que en México, hoy más que nunca, el manejo, la manipulación de la información es de lo más patente, el manejo de Javier Alatorre, el contenido de todos los noticiarios, habla de uno de los episodios más tristes en la libertad de expresión, en la calidad informativa que se ofrece al público mexicano, que debería estar, que tiene derecho a estar bien informado. Por tanto, volvemos a incidir, yo creo que es debatible ya el permiso que tiene Ricardo Salinas para seguir teniendo bajo su control un canal de televisión que tiene señal que se irradia por toda la República Mexicana. Y una tercera consideración es que finalmente esto demuestra hasta qué punto Ricardo Salinas Pliego está desesperado, realmente desesperado en esta embate contra Claudia Sheinbaum, su gobierno, contra aquellos periodistas que se atreven a criticarlo. Y ya sabes, creo que Ricardo Salinas Pliego ha perdido de vista que no todos los periodistas están al servicio de sus intereses. Vanessa Romero, Denise Dresser, con quienes muchas veces realmente nos hace dudar si es una analista seria, si es una académica seria o es una francotiradora de la derecha. No importa en esos momentos entrar en este tipo de disquisiciones. Lo que es un hecho es que tanto Vanessa Romero como Denise Dresser y sobre todo Sabina Berman no están al servicio del señor Ricardo Salinas y por tanto no tienen por qué soportar este tipo de insultos, este tipo de groserías. Y yo creo que finalmente esto demuestra hasta qué punto que Ricardo Salinas Pliego es una criatura precisamente que nació, que surgió, que se empoderó, que disfrutó del poder absoluto durante los gobiernos del PRI y del PAN. Pensó que todavía podía seguir gozando de ese poder absoluto que le permitió el capitalismo de compadres, pero no. El señor Salinas Pliego tiene que entender que no es un ser excepcional y tampoco su mujer. Son seres comunes y corrientes, aunque se vistan de blanco, aunque parezca que están flotando sobre el agua, aunque parezcan santidades con ese horizonte que los dibuja prácticamente como seres humanos más allá del bien y el mal. No, son seres humanos que respiran, son seres humanos que todos los días respiran, comen, van a satisfacer sus necesidades. Son seres humanos, no son seres superiores. Ricardo Salinas y su mujer no son una raza superior, son producto de una época, de un régimen del capitalismo de compadres, algo así como una especie de neoliberalismo chafa, ¿no? Que permitió que este tipo de engendros pulularan, hicieran de lo suyo, se dedicaron prácticamente a vivir de la cultura patriarcal, porque mira que la última muestra, según esto, de la mujer que sale, da un paso al frente para defender a su marido y a sí misma, por Dios, ¿quién se traga eso de que ella salió por voluntad propia
a defender a su marido. No, no, no. Incluso el mensaje de esta mujer, yo te apuesto que se lo escribieron porque francamente yo no me creo que ella tenga ni la cabeza ni el talento suficiente para juntar una letra con otra, para defender y darle sentido a esta cosa tan sin sentido. Ambos son de una calaña que ya no puede, tanto Ricardo Salinas y su mujer son de una calaña que encuentra irrespirable este ecosistema de la 4T. Ellos son criaturas de otra época, creen que siguen viviendo en el pleistoceno de la corrupción, en el pleistoceno de la injusticia, y no, tendrán que ajustarse, tendrán que adaptarse a las nuevas circunstancias y sobre todo el señor Salinas Pliego tendrá que pagar sus impuestos, al igual que hacemos todos los mexicanos, porque aquí no hay regímenes de excepción fiscal, para unos sí y para otros no. Yo creo que este episodio demuestra hasta qué punto el viejo sistema sigue dando coletazos, pero qué bueno que tenemos a una presidenta que ni se sulfura, que ni se agita, y vuelvo a insistir, a mí me encantó la forma en que ayer Claudia Sheinbaum le dijo: "Shh, tus índices van a la baja, mi chavo. Shh, tus índices van a la baja, Richie". Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque qué pantalones de la presidenta para cambiar así, de tajo. Bien decía el presidente, yo soy fresa, no, hombre, no. Lo que viene está sabroso, va a estar sabroso. La relación del poder político con el poder mediático. Ya no se le paga a TV Azteca porque debe impuestos. Y decir abiertamente lo que le costaba tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca, decir las cosas por su nombre. Por cierto, hablando de relaciones, con esto le doy la bienvenida también a Norman Pearl. ¿Qué onda con Donald Trump? Regresaron las imposiciones, el meter la mano en los países de Estados Unidos, intentona de arancel del 50% a Brasil, si se sigue el camino legal contra Jair Bolsonaro. Miren, por qué chingón me salió el señor. Ahora se meten cosas de los brasileños y dice, y si lo meten al bote a mi amigo Jair, 50% de aranceles. Estamos en momentos estelares, estamos viendo cosas históricas, muchas cosas no muy bonitas que digamos, pero para nosotros los que nos dedicamos a la comunicación son momentos importantes. Querido Norman Pearl, qué bueno que llegas en este día en el que Jaime se nos cayó de la cama y llegó más temprano que hasta tu servidor. Mi querido Norman, un abrazote. Hola, ¿cómo estás, Vicente? Buenos días a la audiencia, buenos días a los maestros Paco y Jaime. Y pues miren, ayer justamente anoche platicábamos sobre el tema de Donald Trump, cómo ha perdido hasta el decoro, ¿no? Ya ni siquiera es capaz de disimular las cosas que debiera hacer, porque interceder en la política de Brasil es un tema muy delicado. Siempre lo ha hecho de una forma, arbitraria a Estados Unidos en muchísimos países que ha invadido. Ha hecho muchas cosas que han sido cuestionables. Recordaremos siempre a todos aquellos países que invadieron con pretextos baladís. Pero en el caso de Brasil, que es un país amigo, que es un socio comercial importantísimo, que debería de conservar y tratar con cierto decoro, con cierta diplomacia, no lo hace. Y incurre en un delito abierto cuando se mete y cuando trata de sancionar a través de un mecanismo muy tonto.
Bolsonaro finalmente está lo sabemos, está cuestionado y se está juzgando por parte del Poder Judicial brasileño por aquella intentona de golpe de Estado, y bueno, pues debe de llegar a sus últimas consecuencias, como sucede donde quiera. Pero Trump ha de decir, bueno, a mí yo hice lo mismo y no me pasó nada, ¿no? Yo salí adelante. Acuérdense que hubo una reunión con Trump, de Milei, de la gente de Vox, del mismo Verástegui, de gente de la ultraderecha internacional, y en este caso, pues seguramente acordaron, y bueno, algo se publicitó de su interés por ir minando a todos los países que estaban alcanzando países progresistas, ¿no? Países. Oye, Norman. Sí. Perdón que te diga, no has leído, no, seguramente no has leído el chat, pero hay personas que también me reclaman que si ya le sacamos al tema de Ricardo Salinas Pliego, que por qué te puse sobre la mesa lo de Trump. No le hemos sacado y aquí le vamos hasta las últimas consecuencias, hasta donde tope. Nada más para aclarar, miedo, cero miedo, como dice el luchador Penta de la WWE, la WWE. Cero miedo, no hay nada. Yo no marco la línea. Aquí no hay línea. Aquí nunca le digo ni a Paco, ni a Jaime, ni a Norman. No les faltaría el respeto de qué hablar y de qué no hablar. Perdón, mi querido Norman. No te preocupes. Nada más para terminar, en el caso de Brasil podemos hablar obviamente acerca del tema de Salinas Pliego, da para muchísimo más, porque es un advenedizo finalmente del empresariado mexicano, a pesar de todos aquellos que se hayan beneficiado directamente del gobierno. Él es el hijo de Hugo Salinas Price, hasta ahí, vamos, no hay más. Pero bueno, mucho podemos hablar de él y si quieres en el siguiente segmento lo hacemos. Para terminar, en el caso de Brasil, es un caso patético porque esgrime algunos argumentos, entre otros justamente la circunstancia de que pueda juzgar el gobierno de Brasil a Bolsonaro, y eso ya es un tema bastante delicado. También argumenta, obviamente, el posicionamiento que hace Brasil a nombre de los BRICS, ¿no? Y es un posicionamiento bastante tibio, ni siquiera dijera yo que agresivo, en donde hablan de que pues, es necesario el respeto y que ellos tienen derecho, obviamente, todos los países emergentes y todos los países de tercer mundo, o como les quieras llamar, ellos tienen derecho a llegar a conclusiones que les favorezcan. No hay que olvidar, y eso es importante, que los BRICS, solamente esos 5 países de los BRICS, Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica, tienen el 28% del PIB mundial. Estados Unidos tiene el 30.4%, pero, hacíamos la reflexión anoche, no hay que olvidar tampoco que Estados Unidos tiene una estimación de crecimiento del 1.8%, a diferencia de los BRICS, que van a crecer 3.4%. Así que bueno, pues estas cosas hacen que uno piense que está ante un niño caprichudo, un niño que tiene el poder de una manera atípica, porque ese poder omnipotente de un presidente de los Estados Unidos creo que nunca se había visto, y sobre todo con detalles tan particulares y con odios tan personales como los que esgrime Donald Trump, mi querido Vicente. ¿Cómo ves el tema de Ricardo Salinas Pliego para no soltarlo en esta vuelta, mi querido Norman? Bueno, pues aquí hay una especie de repetición de Trump, ¿no? En donde él quiere asumir de manera pública y de manera grotesca la posición que tiene como millonario, en donde ellos creen que son, que tienen el derecho a comportarse, a maltratar a todo mundo, ¿no? Ahora resulta que Denise Dresser, quien hace un comentario general con la picardía que le caracteriza,
y que bueno, pues ella simplemente pues muestra a Salinas Pliego en las dimensiones que debe de ser, y claro, con esa fuerza, con esa picardía y con ese veneno, hay que decirlo, que le caracteriza, ¿no? Denise Dresser defiende a Vanessa y a Sabina de Ricardo Salinas Pliego, y lo hace, pues sí, lo hace de una forma fuerte, pero pues también hay que reconocer que el manejo del lenguaje tan duro de Denise hace que Ricardo Salinas Pliego, un empresario en caída, en picada, pues simplemente llega a mostrar estertores en esta muerte que parece inevitable, mi querido Vicente. Yo creo que Salinas Pliego algo va a aprender de una sociedad en donde, independientemente de sus perfiles políticos, ideológicos, pueden unirse en contra de un enemigo común. Ricardo Salinas Pliego es el enemigo común, por ejemplo, de México, del pueblo de México. Debe 74 mil millones de pesos y debe de pagarlos. Nosotros, el pueblo de México, somos un enemigo común de Ricardo Salinas Pliego, una vez que se le dio la necesaria publicidad que se le tenía que haber dado desde hace mucho tiempo. Entonces, el caso de Vanessa, de Sabina y de Denise Dresser, solo son un pequeño grupo en este caso de periodistas que se unen se unen en una meta común, que es sacar adelante la figura ya bastante maltratada de Ricardo Salinas Pliego ante una sociedad que le reclama muchísimas cosas. Fíjate que un cambio de país para Salinas Pliego, un cambio de escenarios, le favorecería. Ahora, anoche lo decíamos también, es importante, muy importante, que X regrese a la regulación que se tenía antes de la llegada de Elon Musk, porque ahora cualquiera puede hacer juicios, cualquiera puede lastimar conciencias. Hay 4 o 5 personas que están en X, que tú los conoces muy bien, como Perro Ferriz, el nieto de don Pedro. Hay varias personas que están ahí, está otro tipo que ha vivido en foros televisivos, como es el caso de David Páramo. En fin, hay gente indeseable que debería haber sido detenida hace muchísimo tiempo, porque si tú ves sus posts, pues todos son agresivos, ¿no? Todos son posts que en ninguna otra circunstancia o en otra época les habrían permitido expresarse de la manera como lo hacen. Y es bastante, bastante humillante para mucha gente ya no ser protagonistas de sus insultos. A mí me da un poco de risa cuando se pelean conmigo, pero bueno, hay gente que creo que merece otro tipo de contribuciones, ¿no? Y ellos lo hacen de una manera bastante, bastante grotesca, mi querido Vicente. Gracias. Fíjate, Paco, para avanzar en la mesa, ayer hizo un berrinche Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, por información de una avioneta que fue apañada por las autoridades en México con cocaína, aterrizó creo en Colima, y bueno, le reclamó Nayib Bukele al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que creo que le responde con contundencia y con elegancia. Ya veíamos el tuit que ponía Ceci en pantalla, que es del berrinche precisamente del amigo de Donald Trump, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Señor secretario, con todo respeto, la información que usted comparte esta vez, si bien es real, omite señalar que no existe ningún indicio que la aeronave
proviniera del Salvador. Por el contrario, no se trataba de una aeronave salvadoreña ni contaba con tripulación salvadoreña. No, se pegó una enojada porque me imagino que no hay narcos en El Salvador, me imagino que en El Salvador todo está en orden, y le contesta hasta con la gráfica de vuelo de la aeronave el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Paco. Ah, sí, Vicente, pero hay que tener cuidado. Anoche platicamos eso, y yo les digo, no es Bukele y no es si hay o no narcos en El Salvador. No, esos asuntos tienen que quedar muy claritos por una razón. Recuerda, no es Bukele, es la derecha latinoamericana respaldada por Donald Trump. Ese es el peligro, darle pretextos a Donald Trump, darle pretextos a Washington para que intervenga. Norman empezó con el tema justamente de Luis Ignacio Lula da Silva y Donald Trump, y ese es lo interesante, que Donald Trump está en el papel de tutelar a todo el mundo, está en el papel de ser el comisario, el emperador de lo que quieras, le está prácticamente ordenando a Bukele, porque esa es una orden que libere a su amigo Jair Bolsonaro, un tipo golpista, un tipo que le ha hecho mucho daño a Brasil, pero lo que está pidiendo a Donald Trump es lo liberan o ahí están sus 50% de aranceles. Entonces eso, y bueno, y ahora nos trasladamos a Bukele, ¿sí? ¿Qué tienes? Es un personaje, Nayib Bukele, muy cercano a Donald Trump, ¿sí? Entonces, ¿qué hay? Que pueden ser mensajes cifrados a Washington y puede ser la teoría de la paranoia. Sí, claro, absolutamente, absolutamente, porque Trump lo toma de esa forma porque ya nos ha dado muestras de qué papel va a tomar. ¿Y qué papel va a tomar Washington? Pues claro, el de Nayib Bukele es el carcelero de Donald Trump. Entonces, por eso cada cosa debe quedar clarísima a Vicente. Nayib Bukele dijo que iba a convocar, a retirar a su embajadora en México, y eso lo que hace es, más allá del berrinche, uh, eh, crear una especie de conflicto diplomático. ¿Va a llegar a Washington? Absolutamente. Dijo de que llamaría a consulta, que es la forma de retirar a los embajadores, a la embajadora Rosa Delmi Cañas. Y esos son conflictos diplomáticos. ¿Es El Salvador un país pequeñito? Sí. Sí, con todo respeto lo digo, sin minimizarlo. Es un país pequeñito, pero tiene como presidente a un hombre que es el carcelero de Donald Trump. Así que tú tienes razón. Eh, yo anoche todavía no había una respuesta de Omar García Harfuch cuando platicamos con Norman y con Jaime. Les dije, no, eso no es sencillo. Tiene que dar Omar García Harfuch una respuesta contundente, abierta, que no debe quedar una sola papa caliente, porque esa es como una prueba política, Vicente. Es una prueba política para él, es una prueba política diplomática. ¿Por qué? Pues otra vez siempre vamos a volver a eso, porque es el carcelero de Donald Trump y porque tiene derecho de picaporte con Donald Trump. Y como están las cosas en este mundo calentitas, a veces a punto nada más con que roces a Donald Trump, suelta una andanada de lo que sea. Así que estos conflictos son, en este caso, una prueba para mí política y diplomática, claro, para Omar García Harfuch, y es camino al 2030, no parece lejos, pero no. Así que sí hace un berrinche Nayib Bukele, es un berrinche intencional. Él lo sabe, él le está enviando un mensaje a Washington. Entonces hay que tener cuidado con esto, Vicente. Sí, ¿por qué? Porque así está el mundo. Yo diría, pues no tiene razón, es un tipo de extrema derecha, berrinchudo, muchas cosas de Nayib Bukele, pero lo importante en este momento es que es uno de los mensajeros de Washington, y lo mismo que el presidente de Ecuador, otro junior, lo mismo que el presidente de Argentina, y hay que ver cómo está la relación de Estados Unidos
con Lula, con Gustavo Petro. Entonces está la situación calentita, Vicente. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Porque Claro. todo hoy sí podemos decir va a recurrir a dónde. En el comisario de Washington, Vicente. Por eso digo, es una prueba política y diplomática para Omar García Harfuch y sus ambiciones políticas, si las tiene, que seguro que las tiene, y muchas, Vicente. Así es. También hay periodistas que manipulan en Estados Unidos, por si quedaba alguna duda. Estoy viendo en una conferencia de prensa que un periodista le pregunta a Donald Trump, además de estos temas que van quedando sobre la mesa, lo que tú decidas, Jaime. Dice, ¿usted cree que hay una amenaza nacional de una milicia de izquierda que esté tomando como blanco a los agentes de ICE? Fíjense nada más a Donald Trump. Hay una situación de seguridad nacional, amenaza de una milicia de izquierda contra agentes de ICE, por lo que están haciendo contra agentes de ICE. Y Donald Trump le responde, hay dinero que se está poniendo detrás de estas personas. Cuando ves las armas que tienen, la novedad de armas que tienen, hay algo, there's something going on, y vamos a llegar hasta el fondo. ¿Cuáles armas? Ahora resulta que los ciudadanos que le plantan cara a ICE en las comunidades cuando llegan enmascarados y en automóviles sin identificarse y todo esto, ¿tienen armas? Fíjate lo peligroso de la manipulación de un periodista, obviamente conservador, y de la respuesta de un presidente. Ahora resulta que hay que tener cuidado, no vaya a pasar una desgracia, porque algún loquito por ahí se crea el cuento de que estos que salen a gritar cuando llegan los agentes de ICE a las comunidades están armados. Cuidado con esta manipulación. Por eso hay que estar al pendiente de la manipulación de los medios, de los grandes medios de comunicación. Mi querido Jaime, lo que tú digas, maestro. Este caso es muy interesante y voy a hablar de un caso espejo que están tratando de reproducir en México. Me refiero a Simón Levy. Ya saben que Simón Levy, Dios mío, cada cosa que se inventa. Bueno, ahora se inventa que detrás de estas protestas contra la gentrificación está Irán, el gobierno de Irán, asusando a estas fuerzas porque dicen que quieren desestabilizar a México, son fuerzas antijudías que quieren complotar contra una democracia como México. Y entonces, ¿desde cuándo Simón Levy es una tesis tan disparatada? Pues es tan disparatada como esta tesis que sostiene este reportero. Paso al caso, al escenario o al contexto de Estados Unidos para que entiendan lo que está ocurriendo. En Estados Unidos está ahora viviéndose un régimen de terror, literalmente de terror. Cuando uno habla con colegas periodistas, lo mismo de prensa escrita que de radio, que de televisión, te describen un ambiente de terror. Y voy a tratar de exponer un caso que precisamente confirma esta tesis. Yo no sé si ustedes han estado al tanto de esta demanda que Donald Trump lanzó contra la cadena CS por un programa de 60 minutos, una entrevista que le hicieron al entonces candidata a la presidencia Kamala Harris. En esta entrevista le hicieron una pregunta a Kamala Harris sobre Bibi Netanyahu, todo lo que está pasando en Oriente Medio, y esta respuesta de Kamala Harris fue editada, pero no con fines de censura, sino que fue editada para utilizar parte de su respuesta para los promocionales que se utilizaron en los noticiarios de la cadena, para decir esta noche con Kamala Harris, Y la otra parte de la entrevista se aireó en el programa de 60 minutos cuando ya pasó en horario estelar. Esta es una práctica muy común. Cuando alguien quiere promocionar una entrevista, pues saca un byte, como les dicen, una frase, la lanza, dijo esto para titular y todo esto. Bueno, esa edición fue utilizada por Donald Trump para culpar a 60 minutos de editar.
esa entrevista para tratar de perjudicarlo a él de cara a las elecciones que ganó. Y entonces, primero pidió 20 millones en esa demanda, por cierto, una demanda que interpuso en un juzgado de Amarillo, Texas. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué interponer una demanda contra la cadena CBS que tiene su base de operaciones en New York y en Washington con una demanda que pone en Amarillo, Texas? ¿Por qué? Porque el juez en Amarillo, Texas es aliado de Donald Trump. Bueno, el caso es que el juez de Amarillo, Texas estuvo de acuerdo con que la demanda de Trump tenía razón, que estaba insinuando que pudo perjudicar sus aspiraciones presidenciales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la dueña de Paramount, que es uno de los grupos que pertenecen a CBS, estaba en una operación de compraventa. Ella quiere vender Paramount y quiere sacar un beneficio de $2,000 millones aproximadamente. Cuando surge este escándalo, además Trump exige una disculpa de todo el programa y de la cadena por esa edición que dice que le pudo haber perjudicado. Los periodistas de CBS dicen, no vamos a pedir disculpas por algo que no hicimos mal. Esto representa un atentado contra la libertad de expresión, contra la primera enmienda de la Constitución y no nos vamos a disculpar. Entonces, la dueña de Paramount, que de alguna manera controla ese programa, estaba en negociaciones para vender su paquete de accionario, que tiene que ser autorizado por una institución que es la Federal Commission de Telecomunicaciones, FCC. Y en la FCC hay un incondicional de Donald Trump. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Donald Trump apretó por el lado del juez en Texas, pero también apretó por el lado de la FCC, que tiene un incondicional al frente de su organización. Entonces, la señora, que es dueña de Paramount, tenía miedo de que no le autorizaran la venta de Paramount y por eso ella aceptó pagarle $16 millones a Donald Trump. $16 millones a sabiendas de que esto era una mera extorsión. Y lo tuvo que hacer porque si no, la Federal Commission no le aprobaba la operación para vender Paramount. Entonces, después te estoy contando esto, que es testimonio de los propios periodistas de CBS, y ellos dicen, la dueña de Paramount cedió y nos quedamos ante la indefensión. Tuvo que renunciar el director de noticias, tuvo que renunciar el productor ejecutivo de 60 Minutos y se ha implantado un escenario de horror. Todo el mundo está maniatado, todo el mundo no quiere perder su puesto de trabajo. Esta es la manera como opera Donald Trump, acallando a medios, extorsionándoles, sacándoles dinero, robándoles literalmente. Esto, para que veas, es muestra de hasta qué punto Donald Trump controla los medios. Y hoy los medios, te vas a dar cuenta que muchos reporteros le regalan preguntas como esta que le lanzó este reportero, diciendo, oiga, detrás de estas protestas, detrás de estos ataques que hacen daño a nuestras fuerzas de seguridad, que es la policía secreta, se ha convertido en la policía secreta de Donald Trump, que incluso se está metiendo con la gente que no tiene antecedentes criminales. Hoy mismo del Wall Street Journal ofrece una estadística espeluznante de cómo, se le estoy pasando a Ceci, de cómo se ha disparado la detención de migrantes sin antecedentes criminales. Es espectacular la forma en que se ha disparado esto, y lo dejo por aquí para darle tiempo a mi querido Norman Perron. Gracias, Jaime. En la primera plana del Reforma, porque también esto es controversial, pide Morena retirar visas a racistas. Ahora con esto de la ley racista, la senadora morenista, que se cambió del PRI a Morena, por cierto, Cintia López Castro, presentó una iniciativa orientada a retirar la visa o residencia temporal o permanente a cualquier extranjero que incurra en discriminación o racismo.
El caso de Jimena Pichel no se puede repetir, argumentó la senadora de Morena en relación con el sonado caso de esta señora argentina que gritó y humilló a un policía con el que presuntamente la señora busca reunirse. ¿Quitarles visa? ¿Expulsarlos del país? ¿Deportarlos? Yo veo que la doctora Leticia Calderón Chelius, a quien respeto muchísimo en este tema en particular, porque ella es experta en asuntos migratorios, en redes sociales decía que no hay que irse por la libre, por la fácil, no está de acuerdo en esta iniciativa, hay que buscarla, mi querida Ceci, para entrevistarla. Mi querido Norman, ahí dejo ese otro tema para cerrar la mesa. Bueno, sí, estaba viendo justamente en Reforma de este día el planteamiento de la senadora morenista, Cintia López Castro. A ver, yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión más seria, más profunda. Estamos molestos, estamos ardidos, porque una mujer, a vecindad de México desde hace 30 años, toma una posición de carácter racista, seguramente también clasista, en contra del policía. Después le encuentran otro video, ya lo hemos visto, otro video en donde ella insulta también a una policía, a la policía que protege su edificio, que no le dejaba entrar presumiblemente porque no había pagado sus cuotas de mantenimiento. Bueno, es todo un comportamiento de esta mujer. Pero también hay que decirlo, son miles, decenas, centenas de miles de mexicanos actuando de esta manera. No es una cosa rara, es normal que actúen de esa manera, ¿no? Discriminatoria. Yo lo decía, lo he dicho muchas veces, México es de los países más racistas del mundo. Entonces tenemos que empezar con un comportamiento, o sea, con una difusión de ideas, con un aleccionamiento, valga el término, a toda nuestra población para que empiece a alejarse de este tipo de comportamientos. Lo que dice la senadora, bueno, a mí me parece un acto político, porque no se puede hacer. Es muy difícil que tú puedas quitar visas temporales o permanentes a una persona que está replicando actos que los propios mexicanos privilegiados hacen todos los días. Entonces no le veo no le veo un gran futuro a este tipo de comportamiento, a este tipo de sanciones, ¿no? Creo que todo mundo, yo mismo en un tuit por ahí pongo, pues ojalá que la deporten, etcétera, etcétera, pero sabiendo perfectamente bien que ese es un exceso, ¿no? Tenemos que pensar, tenemos que reeducarnos todos, empezando por los de casa, que esto no es no es un comportamiento que nosotros debamos estar replicando y que por el contrario tenemos que hacer algo para que haya una educación global, insisto, mi querido Vicente, porque esto no puede seguir pasando, sobre todo con la convicción que muchos mexicanos lo hacen. Entonces, tenemos que ser bastante más serios, tenemos que ser más contundentes en ese sentido. Quizá valga la pena que la presidenta salga en una mañanera a mostrar su inconformidad por esos comportamientos que todos los mexicanos debemos de entender. Esto es un ejemplo de lo que no debemos hacer, Vicente. Yo no sé si quitarle la visa o no. Me declaro en este momento neutral, pero sí creo que debe de haber alguna amonestación para cuando busquen renovar su visa, algo tiene que crearse, o a lo mejor sí, el revocar la visa, pero bueno, mi querido Norman Pearl, de 7 a 9 en el duelo de bastonazos en Norman Pearl TV, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, no se le olvide, no apto para cínicos, en el canal del maestro Jaime Hernández y las redes sociales del maestro Paco Cruz. Recuérdalas, por favor, mi querido Paco.
Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Jaime, Norman, nos vemos al rato en el duelo de Playboys ¿de qué es Jaime? De chamacones. De metrosexuales. Metrosexuales le dice Jaime, no, metrosexual es la palabra de Jaime. Vicente, Bueno. gracias, aquí estoy a la orden. Gracias, nos vemos al ratito, Paco. Jaime, tus redes sociales, por favor. @Jaime Journo, nos vemos a las 14 horas y luego a las 19 horas. Los abrazo a los tres. No apto para cínicos a las 14, a las 19 horas, tiempo de la Ciudad de México, el programa con Norman Pearl en Norman Pearl TV. Tus redes sociales, Norman. Norman F. Pearl, tanto en Twitter, bueno, en X, como en Facebook, y de 7 a 9 de la noche, en el programa que tengo el placer de compartir con estos señores que están arriba de mí. Sale, un abrazote, Norman, un abrazote, Jaime, un abrazote, Paco. Y a usted que nos está viendo, le pido que nos apoye con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba, porque estos son los likes que no cuestan, pero que